¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su canal Acuariofilia Sin Límite. Y en este video vamos a platicar brevemente con respecto a la funcionabilidad y a qué tan buenos son nuestros filtros eléctricos por medio de cabeza de poder y bombas sumergibles de agua. Si bien ya sabemos, en cuanto al tema de las cabezas de poder y a nuestros filtros sumergibles, hay muchísimas variedades, hay muchísimas marcas, hay muchísimos estilos, hay muchísimas opciones a las que nosotros podemos optar. Si bien hay algunos acuaristas que no recomiendan este tipo de filtros, probablemente todavía no les han dado la oportunidad adecuada. Pero en cuanto a temas de espacio, en cuanto a temas de estética y en cuanto a temas también de no comprar un filtro más caro de lo que estamos pensando o de lo que tenemos planeado invertir, estos filtros de cabeza de poder son, la verdad, bastante buenos, ya que cuentan, por supuesto, con una pequeña manguerita la cual podemos sacar a la superficie del nivel de nuestra agua y la cual va a proporcionar burbujas para el interior de nuestro acuario. Este tema lo tenemos que tomar muy en cuenta, mis amigos. ¿Por qué? Porque si tenemos peces como goldfish, como escalares, como vetas, monjitas o peces que son de agua más lenta, más liviana, más tranquila, este tipo de proporción o este tipo de movimiento de agua los va a estresar muchísimo y los va a terminar llevando a enfermarse, ya sea de que ya no coman, o incluso puede llevar a estresarlos tanto que podríamos perderlos en algunos casos. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué tipo de pez tenemos y si vale o no vale la pena utilizar esta proporción de las burbujas de agua. Por otro lado, también la filtración. Estas cabezas de poder, como podemos ver aquí, en la parte de abajo tienen un compartimento que la mayoría de las veces es ya sea cuadrado o cilíndrico, en el cual pues podemos almacenar material filtrante mecánico, material filtrante biológico, algunos también lo traen, pero siendo honestos, este espacio mayormente trae material filtrante mecánico. Cuando los compramos en la mayoría de marcas, trae material filtrante mecánico. ¿Por qué? Porque nos funciona a la hora de succionar el agua para que el agua que ingrese por la cabeza de poder ya no ingrese con tantas partículas, con tantos desechos físicos, con tantas hojas de plantas en caso que tengamos, o incluso con tantos desechos de comida que los peces no alcanzan a comerse. Entonces, muchos acuaristas no lo recomiendan, ya que algunos también pues únicamente metemos la cabeza de poder y ya. Creemos que ya con eso se va a completar el ciclo de filtración del agua y realmente no es así. Quienes siguen mis videos y quienes han visto ya pues varios de mis videos, yo utilizo cabezas de poder, claro que sí. Utilizo algunas de las cabezas de poder que yo tengo, las utilizo con su espacio para filtración mecánica, únicamente con filtración mecánica, ya que se entiende que es eso, se entiende que es para que el área de adentro de la cabeza de poder no se sature. Aquí, como podemos ver, obviamente es pura filtración mecánica. Y en la salida del agua, en lugar de que el caudal caiga en el mismo acuario, revolviendo el agua y estresando a nuestros peces, yo le tengo conectado una pequeña manguera que va hacia la parte de arriba en el caso de los acuarios, y también pues en el caso del estanque también la manguerita sube el agua y ahí ya tienen filtros sumps hechos a medida, los cuales pues ya tienen sus distintas etapas de filtración, y a la hora de que el agua cae, pues cae oxigenada, oxigena cuando cae y por supuesto ya cae limpia.
Este tipo de filtros, este tipo de cabezas de poder son bastante útiles cuando estamos comenzando, cuando estamos dando inicio en este mundo del acuarismo. ¿Por qué? Porque no son tan complicadas, no son tan caras dependiendo la marca y por supuesto su mantenimiento es bastante fácil. Como pueden ver en este caso, no es necesario que les coloquemos el cilindro de filtración mecánica, ya que si la compramos nueva, la cabeza de poder trae varias opciones para adaptarle en cuanto a entrada y salida del agua. Como pueden ver ustedes en el acuario de los Goldfish, yo normalmente no utilizo el cilindro de filtración mecánica, sino que únicamente tengo una de las boquillas con rejillas para evitar también cualquier accidente, pero es lo único que le tengo, ya que esa se encarga de sacar el agua y ya que cuento con un sistema de filtración sump mecánico bastante bueno, que me ha servido muchísimo, que me ha ayudado bastante. Entonces no hay tanta necesidad para la filtración mecánica e incluso en algunos casos tenemos que tener cuidado, ya que según el tipo de peces que tengamos, esta parte de filtración mecánica en nuestro filtro sumergible se nos va a estar saturando y eso va a reducir la fuerza del caudal que nuestra cabeza de poder nos lance, ya sea al filtro, ya sea incluso dentro del mismo acuario o hacia donde la tengamos conectada. Realmente yo en la mayoría del tiempo en gran parte del tiempo que yo he sido acuarista, siempre he utilizado estas cabezas de poder, siempre me han funcionado muy bien, siempre he tenido la dicha de contar con la accesibilidad a buenas marcas, porque tenemos que tomar en cuenta eso, de que la marca en algunos casos es muy importante, ya que algunas cabezas de poder dicen mover cierto litraje y realmente no llegan a mover ese litraje, y algunas cabezas de poder de marca un poco más reconocida, tal vez un poquito más financieramente caro, pero vale la pena, si llegan a mover eso e incluso más de lo que dice en su descripción. Entonces vale bastante la pena porque nos va a tardar mucho más, nos va a funcionar muchísimo mejor y nos va a dar una experiencia acuarística muchísimo más confortable. Dentro de los problemas que nos podría dar una cabeza de poder tenemos que tomar en cuenta que no podemos tener peces pequeños o demasiado pequeños si vamos a tener nuestra cabeza de poder con las rejillas, ya que los peces son bastante curiosos y podrían caer dentro de ellas. Esta es la propela o el sistema que nos mueve el agua dentro de nuestras cabezas de poder y tenemos que cuidarlo mucho, ya que por lo menos que yo sepa, no en todas partes venden repuestos para estos accesorios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar la limpieza. Las gomitas que tienen la punta también tenemos que cuidarlas porque no es tan fácil conseguir repuestos y la mayoría de las veces en lo que los conseguimos nos sale incluso más barato comprar otra cabeza de poder a conseguir el repuesto para reparar la que ya tenemos. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Esta área de aquí es el área magnética y la propela de nuestra cabeza de poder. Tenemos que mantenerla limpia, ya que hay un tipo como de limo, como de baba, que a veces la recubre y evita que el magnetismo haga que se mueva con la velocidad con la que debe moverse. Entonces eso también disminuye nuestra fuerza y nuestro caudal para la cabeza de poder. Tenemos que tener pendiente que tanto el agua de nuestro acuario como también las plantas de nuestro acuario como también el filtro, ya sea sump, ya sea canister, ya sea el que tengamos, y como también los aparatos necesitan mantenimiento. Por otro lado, las bombas de subida, conocidas también como bombas de retorno o conocidas también como bombas sumergibles, para quienes tengan la duda, en la mayoría de los casos no son lo mismo, ya que se los voy a resumir más o menos. Una
cabeza de poder, un filtro sumergible, está directamente dentro del acuario, está absorbiendo el agua directa del acuario con desechos físicos, con desechos de alimentos, con hojas, con tallos de plantas que se desprenden de las mismas, dependiendo cómo lo tengamos, ya sea con la rejilla o con el cilindro de filtración mecánica, pero el filtro está dentro del acuario directamente. Una bomba de retorno está, como su nombre lo dice, dentro de un filtro sump, los cuales la mayoría están debajo de nuestro acuario, en la última etapa de filtración, que es a donde ya no llegan ni desechos orgánicos, ni desechos de comida, ni desechos de plantas. O sea, la bomba de retorno retorna el agua ya filtrada, ya limpia, a nuestro acuario. Y la cabeza de poder o filtro sumergible baja el agua sucia, e incluso al bajarla, la baja ya preparada para poder ser filtrada ya fuera en un sump, que es en donde mayormente se utilizan estas bombas de retorno o bombas sumergibles. El problema aquí es, como les platicaba hace un momento, las cabezas de poder o filtros sumergibles son bastante fáciles de mantener, son bastante fáciles de desarmar. Podemos limpiar la propela, podemos incluso con un cepillo de dientes limpiarla muy bien y dejarla como nueva, pero en la mayoría de los casos de la bomba de retorno, de la bomba sumergible, estas no pueden ser desarmadas. Según la marca y según el proveedor, nosotros ya las traemos, ya las tenemos, ya las compramos completamente selladas. Entonces, al llegar a este caso, no podemos desarmarla para darle mantenimiento, y al ponerla directamente dentro del acuario, poner una bomba sumergible, una bomba de retorno que no pueda ser destapada para recibir mantenimiento dentro del acuario directamente, es darle un límite de vida bastante corto. ¿Por qué? Porque no va a tardar en comenzar a acumular desechos, no va a tardar en comenzar a acumular planta, no va a tardar en comenzar a tener problemas de algas, y ya vimos que el alga se pega en los cristales, se pega en las plantas, se pega en las piedras, se pega en los filtros por dentro y por fuera. Por supuesto que también dentro de las bombas sumergibles o bombas de retorno se va a pegar. Entonces tenemos que investigar bastante bien esto. Si vamos a tener un filtro sump debidamente instalado en la parte de abajo de nuestro acuario, nos queda perfecto una cabeza de retorno, una bomba de retorno o una bomba sumergible. Ahí no nos tenemos que preocupar tanto si esta puede o no puede recibir mantenimiento, ya que tendremos varias etapas de filtración mecánica, las cuales no van a permitir que ningún desecho físico llegue al sistema de retorno de agua. Pero si las vamos a meter dentro del acuario directamente, ya sea una bomba de retorno o una bomba sumergible, sí tenemos que ser muy precavidos y tomar en cuenta el tema de que va a llegar un momento en el que se van a saturar y en el que tendremos que hacer una limpieza. Y en caso que no podamos hacer esta limpieza, pues lamentablemente nuestra bomba va a ir perdiendo fuerza a medida que se va usando, hasta llegar a un punto, por supuesto, en el que se esfuerce tanto y ya no nos logre brindar la fuerza, el caudal que nosotros necesitamos o que nosotros necesitábamos cuando la adquirimos. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos temas, y estos temas es mejor tomarlos en cuenta antes de hacernos de nuestros animales. ¿Por qué? Porque si a un pez lo acostumbramos a tener una filtración constante diaria, él va a estar acostumbrado. Entonces, a la hora de que nosotros tenemos algún problema con nuestro filtro y los dejamos una semana sin filtración, ellos se van a resentir, se van a estresar y podríamos llegar incluso a perderlos. Recordemos que
Un acuario es un espacio limitado de agua en el que nosotros controlamos desde los minerales, desde la iluminación, desde los ejemplares, las plantas, el oxígeno. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tener una extrema dedicación. No es cuestión solo de ponerlos y esperar que sobrevivan, simplemente porque ya los pusimos, porque ya les tenemos agua, porque ya les pusimos comida. No. Tenemos que ser bien dedicados con nuestros ejemplares y extremadamente los que son acuáticos. Entonces es muy bueno investigar este tema de las cabezas de poder, de las bombas sumergibles, de las bombas de retorno, de las bombas de fuerza. Hay que meternos un poquito en todo esto. Hay que tomar en cuenta que son seres vivos a los que les vamos a dar alojamiento. Entonces, dentro del tema de la filtración y dentro del tema de la ciclidación del agua, está este tema de la filtración y las cabezas de poder que tenemos que tener muy en cuenta, ya que es un tema bastante delicado y no podemos dejarlo pasar y mucho menos pasarlo por desapercibido. Espero que les haya servido la información, espero que se dediquen y que les vaya muy bien con sus proyectos y con sus ejemplares